Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Quiero compartir con ustedes un nuevo mensaje de la palabra de Dios. Continuamos estudiando el Evangelio de Mateo. Ahora el título de este mensaje se llama El poder de Cristo sobre el pecado. El poder de Cristo sobre el pecado. Está basado en el Evangelio según San Mateo, capítulo 9. Ya terminamos el capítulo 8 y ahora entramos al capítulo 9. Mateo 9 de los versículos 1 al 8. Lo voy a leer. Dice así la palabra de Dios. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico. Estaba tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, algunos de los escribas decían dentro de sí: Este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Bueno, me llama la atención el versículo 2 que dice: tus pecados te son perdonados. El mensaje distintivo de los cristianos es: Cristo es el único que perdona los pecados. Cristo es el único que perdona los pecados. Este es el mensaje distintivo de los cristianos. Los milagros de sanar a un leproso que ya vimos anteriormente, de calmar la tempestad, de echar fuera demonios, son las credenciales que Jesucristo muestra para que lo acrediten como Dios hecho carne. Por eso tiene autoridad para perdonar pecados, y nadie más tiene este poder para perdonar pecados. Entonces, al perdonar pecados, el Señor Jesucristo quita toda la fuente de la miseria humana. Él es el único que nos quita también la culpa. Él es el único que nos da poder para vencer nuestra corrupción. En el Antiguo Testamento se promete que el Mesías establecerá un reino donde no habrá más enfermedad. Por eso Jesucristo limpió al leproso, sanó a la suegra de Pedro. Un reino donde habrá abundancia de frutos, también promete el Antiguo Testamento. Que habrá lluvias oportunas, que la tierra va a producir frutos a su tiempo buenos, abundantes. Por eso fue el milagro de apaciguar las olas del viento, las olas del mar y el viento. Un reino donde ya no habrá actividad diabólica. Por eso Jesucristo echó fuera a los demonios de esos dos hombres. Un reino donde ya no habrá pecado. Por eso Jesucristo, en este milagro de sanar al paralítico, perdonó sus pecados. Y todo esto nos anuncian, todos estos milagros nos anuncian: este es el Mesías, crean en él, recíbanlo. Eso es lo que nos anuncian esos
esos milagros. Por eso Jesucristo hizo siempre los milagros, con ese propósito. Bueno, el versículo 1 dice, entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Bueno, quiero aclarar cuál es su ciudad. En estos momentos, él vivía en Capernaum. Abandonó Nazaret, donde él vivía, porque su familia, especialmente su familia, sus vecinos, sus amigos de toda la vida, pues no lo recibieron, no creían en él. Y Jesucristo fue cuando dijo, me voy a ir de aquí porque no hay profeta en su propia tierra. Bueno, entonces la ciudad donde se menciona aquí que era su ciudad era Capernaum. En el versículo, bueno, vamos a ver algunas palabras clave de este pasaje. La primera de ellas es fe. Son varias, pero lo voy a hacer muy sencillo, muy rápido. La primera palabra entonces es la fe. Bueno, en el versículo 2 dice, sucedió que le trajeron a un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Bueno, Marcos y Lucas dicen que los que trajeron a este paralítico eran 4 amigos del paralítico, por supuesto. Han de haber dicho, yo creo que sus 4 amigos le dijeron al paralítico, Jesús está aquí en Capernaum, te vamos a llevar para que te sane. O a lo mejor, no sabemos, todo esto es especulación porque no se encuentra algo así en la Biblia. O tal vez el paralítico le dijo a sus amigos, Jesús está aquí, por favor, llévenme con él, llévenme con él. Bueno, lo más probable es que cualquiera de las dos cosas, pero yo pienso que fue el paralítico, porque necesitaba que lo llevaran a Jesucristo porque estaba paralítico. Él no podía ir. Él no podía ir por su propio pie. Todos nuestros amigos, bueno, todos, de aquí podemos sacar este principio, todos nuestros amigos necesitan que nosotros los llevemos a Cristo porque ellos no pueden, ni quieren, no tienen ese deseo. Entonces, si nosotros que sí conocemos la virtud, el poder, la misericordia de Jesucristo para los que lo necesitan, entonces nosotros podemos llevar a nuestros amigos ante Jesús, porque ellos están paralíticos, no físicamente, pero espiritualmente están paralíticos, no pueden ir a Jesús. Por eso hay que llevarlos. Bueno, imaginemos la horrible discriminación para los paralíticos. Ahora hay discriminación para los paralíticos y en aquel tiempo también y hasta peor, porque dependían casi totalmente de los demás para suplir sus más básicas necesidades, comer, bañarse, hacer sus necesidades fisiológicas. En aquellos tiempos también la gente creía que los mudos, los ciegos, los paralíticos habían caído en esa condición por ser esclavos de algún pecado. Y como consecuencia quedaron mudos, quedaron ciegos, quedaron sordos. Eso es lo que pensaba la gente. ¿Se acuerdan de los amigos de Job que eso le dijeron? Estás enfermo porque eres pecador. Así que había ese estigma para esa clase de enfermos. Creo que esa es la razón por la que el paralítico buscó a Jesús. Por sus pecados, más que por que lo sanara de su parálisis, por sus pecados, para que se le quitara
esa estigma malvada o de que la gente tenía contra los enfermos como él. Por eso Jesucristo, en cuanto lo vio, le dijo: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Porque Jesús dice aquí que conoce los corazones. Bueno, le perdonó los pecados antes de sanarlo, porque Jesucristo conocía su corazón, su deseo, su anhelo, su necesidad más importante. Y lo que el mismo hombre paralítico quería, no tanto quería que le quitara su impedimento, más que perdonar sus pecados. La clave de todo fue, y al ver Jesús la fe de ellos, al ver Jesús la fe de ellos, la pregunta es, ¿de quiénes vio la fe? ¿La fe de quiénes vio? La fe de quienes vio Jesús. Bueno, de los 4 amigos que lo llevaron. Y también del paralítico, por supuesto. O sea, de los 5. Los 5 tuvieron fe en el poder y en el amor de Jesucristo, porque era necesario que también los 4 que lo llevaron tuvieran fe, porque si les dijo el paralítico, llévenme con Jesucristo, quiero ir a verlo, que quiero estar con él. Y si no tuvieran fe, los otros amigos le hubieran dicho, nosotros no te llevamos, no tiene caso, no te sirve de nada. Pero tuvieron fe también los 4 amigos y el paralítico, por supuesto. Bueno, cuando llegaron, lo llevaban 4 amigos, 2 adelante, 2 atrás, cargando su cama o su camilla. Bueno, y cuando llegaron, no pudieron acercarse, ni ver a Jesucristo, ni de lejos, porque los evangelios dicen que había una grande multitud. Y fíjense, los 4 amigos no le dijeron, bueno, amigo, intentamos traerte a Jesús, pero mira, no podemos. Hay mucha gente. Te vamos a regresar. Ni modo. No, no. Eso no los desanimó. No. Subieron al techo de la casa. Idearon, inventaron una fe inventiva. Y tampoco sabemos si fue iniciativa de los 4 amigos o del paralítico. Súbanme, hay que entrar por el techo de la casa. No sabemos, pero se ve que no los detuvo ese impedimento de la multitud. No hicieron un hoyo, dice la Biblia, que hicieron un hoyo, quitaron tejas del techo y lo empezaron a bajar, a bajar, a bajar, hasta colocarlo frente a los pies de Jesucristo. Mucha fe. Mucha fe. Y no solamente fe, fe puesta en acción. Fe traducida en hechos, en acciones. De repente, el paralítico y los 4 amigos fueron el foco de atención no solamente de Jesucristo, sino de toda la gente que estaba allí. Estaban en suspenso, yo pienso. Los 4 amigos, ¿nos aceptará? ¿Nos rechazará? ¿Nos regañará por haber hecho este hoyo? Bueno, no había palabras, nada más suspenso, una fe silenciosa, pero activa, por supuesto. Fe. 2, perdón de pecados. Perdón de pecados. Noten estas palabras de Jesucristo. Ten ánimo, hijo. Tus pecados te son perdonados. Si tú escucharas esas palabras de Jesucristo, ¿cómo te sentirías? Ten ánimo, hijo.
tus pecados te son perdonados. Bueno, las estás escuchando. Son también para ti en este momento. Y ha de haber dicho el paralítico, "Oh, lo que yo esperaba, lo que yo buscaba, Él lo sabe. Y me dijo, hijo, me dijo, hijo. O sea, soy uno de los escogidos para ser santo, sin mancha, delante de Él. Hijo, ten ánimo. No tengas miedo por tus pecados. Has venido arrepentido. No hay nada que temer, no hay nada que temer. Si nada más hubieras venido por curioso, deberías de tener dudas o miedo, pero vienes arrepentido, vienes con fe. Jesús lo supo, porque Él no perdona sin arrepentimiento y lo perdonó. En el Salmo 103, versículo 3 dice, Él es el quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida. Eso es exactamente lo que necesitaba el paralítico. En el versículo 12, Salmo 103, 12, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Vean el perdón de Jesucristo. Hizo alejar nuestras rebeliones, así como está lejos el oriente del occidente. Bueno, el diablo ha plantado su imagen en nosotros por medio del pecado. El pecado es rebelarnos contra Dios o tener ingratitud contra Dios. Esta terrible situación está en todos los hombres y está dentro del corazón del hombre y domina su mente, domina tu voluntad. El pecador no conoce, por eso el pecador no conoce la paz, porque sabe que su destino es el infierno, es estar separados de Dios para la eternidad. El pecado es eso lo que produce temor, angustia, desesperación, desesperanza, y el pecado es un mal que no vas a encontrar su cura en ninguna religión, líder religioso, en nadie, en nada más que en Jesucristo. Jeremías 13:23 dice, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también vosotros, ¿podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal? No, estamos en esa esclavitud. Cuando Jesucristo le dijo a este paralítico, ¿tus pecados te son perdonados?, estaba en esos momentos aplicando el beneficio de su sacrificio en la cruz. El derramamiento de su sangre lo estaba compartiendo. Los beneficios de su sangre derramada por nuestros pecados lo estaba compartiendo en estos momentos con este paralítico, aunque todavía no haya ido a la cruz. Como quien dice, lo estaba apartando para ser expiado el día de la crucifixión. Bueno, eso fue, ya vimos fe y ya vimos el perdón de los pecados, y ahora vamos a ver el enojo. El enojo vino de parte de los escribas que estaban allí. En el versículo 3 dice, Mateo 9:3, entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, o sea, no lo hablaban, pero decían dentro de sí, este blasfema, y bien enojados. No lo externaron con sus palabras, tampoco se hicieron el rasgamiento de ropa como señal de protesta, como lo hicieron en algunas otras ocasiones, porque lo querían
permanecer, dejar oculto. Querían engañar a Jesucristo, no diciendo nada. Marcos dice que los escribas pensaban, ¿quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Este hombre está perdonando pecados y no es Dios, es un blasfemo. Ni siquiera lo dijeron, solamente lo pensaron. Y aunque no lo dijeron, pero sí lo pensaron, Jesucristo supo sus pensamientos. Eso se llama omnisciencia. Jesucristo conoce nuestros pensamientos, nuestros deseos, aunque no los expresemos. Supo lo que quería el paralítico. Quería que sus pecados le fueran perdonados para ya no tener ese estigma y para poder ir al templo, porque pues estaba excluido también por eso. Quería el perdón de sus pecados y supo, también Jesucristo supo que los escribas lo estaban acusando de blasfemo. Y no solamente de blasfemo, también de inmoral, porque allí adelantito, en el versículo 11, Mateo 9:11, dice que los escribas le dijeron a los apóstoles, ¿por qué su maestro come con los publicanos y los pecadores? ¿Por qué? Y la respuesta, o sea, lo implícito en esta pregunta es la acusación de si se junta y come con los escribas, con los publicanos, entonces es igual que ellos. Y los pecadores, es igual que ellos. Siempre habrá los que tienen fe como el paralítico y los 4 amigos. Y había otros, muchos, yo creo que estaban ahí entre la multitud. Pero 2 grupos, los que tienen fe en Cristo y los que no creen en Él, al contrario, lo odian, blasfeman contra Él, al decirle que es un blasfemo. Bueno, 4. El argumento de Jesús. El argumento de Jesús que hizo por lo que pensaban los escribas. Está en el versículo 4, Mateo 9:4. Y conociendo Jesús, vean su omnisciencia, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Creían que no los había descubierto el Señor Jesucristo. ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Caray, se sorprendieron. Nos está leyendo lo que pensamos, lo que deseamos. Claro que sí. Lo dice exactamente Juan 2:25. No tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre, omnisciente. También me recuerdo la omnisciencia de Dios que se encuentra en 1 de Samuel 16:7. Cuando mandó Dios a ungir a un hijo de Isaí. Jehová no mira lo que mira el hombre. Vean, Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón. Ve, lee el corazón, los deseos que no se expresan, los pensamientos que se quieren ocultar. Eso es lo que ve Dios. Notemos el dilema que plantea Jesucristo. Bueno, les dice, en el versículo 5 les dice, porque ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda.
Bueno, los escribas que estaban por allí se quedaron callados ante este argumento de Jesucristo, porque las dos cosas, estas dos cosas, tus pecados te son perdonados o levántate y anda, para los escribas era algo imposible de hacer o de decir. No lo podían hacer ninguna de esas cosas porque ellos decían, el perdonar pecados es solamente de Dios, no de nosotros. El de levantar a este paralítico y que camine, pues es esto también una obra de Dios. Nosotros no podemos. Bueno, ambas cosas para los escribas era imposible, porque esas cosas solamente Dios las puede hacer. Pero Jesucristo tuvo el poder, Jesucristo, de decir, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y el milagro ocurrió. Entonces, también sus pecados fueron perdonados. ¿Cómo? ¿Cómo sabemos que sus pecados fueron perdonados? Bueno, porque si Jesucristo está demostrando el poder que solamente Dios puede tener de levantar al paralítico y que empiece a caminar y hasta cargar su cama, entonces, si tuvo poder para hacer lo visible, entonces también tiene poder para hacer lo invisible, el perdón de los pecados. Tiene poder para perdonar pecados. Y eso les quedó clarísimo a los escribas que lo estaban criticando. Ya, ese es el argumento de Jesucristo. Si ven que yo tuve poder para hacer que este paralítico caminara, entonces también le perdoné los pecados y fue un hecho real. 5. Otro punto para explicar el poder de Jesús. Bueno, ya de eso estábamos hablando, del poder de Jesucristo, pero se encuentra especialmente en el versículo 7. Dice, entonces él se levantó, el paralítico, entonces él, el paralítico, se fue a su casa. Por supuesto, lo sanó el Señor Jesucristo. Un paralítico bien conocido, no era un palero como lo hacen ahora los sanadores que hay. No era palero, era conocido que era paralítico ahí en Jerusalén, en Capernaum, perdón, en Capernaum. Imaginemos la escena. Sus amigos los amigos del paralítico, yo creo que estaban en el techo todavía viendo todo lo que estaba pasando abajo. La multitud asombrada alrededor y los escribas y los fariseos estupefactos del gran milagro y de las palabras de Jesucristo. Estaban frente al que puede perdonar pecados. Estaban enfrente al que conoce sus corazones, estupefactos. Miedo ante el santo. En el versículo 8 dice de ese miedo, versículo 8, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Una vez surgió el miedo reverente de estar hasta ante este santo, santo, santo. El mismo miedo que sintieron los apóstoles cuando aquietó el mar y el viento. ¿Quién es este que aún el mar y el viento le obedecen? Es miedo. El mismo miedo de los gadarenos cuando expulsó los demonios. El mismo miedo que sintieron los guardias romanos cuando ángeles quitaron la piedra y salió Jesucristo resucitado de la tumba. El mismo miedo que tú estás sintiendo en estos momentos porque estás ante la presencia de Cristo que conoce tus secretos, tus pensamientos de tu corazón, tus deseos de tu corazón y conoce los pensamientos de tu mente. Ese miedo te hace
a unos caer de rodillas arrepentidos, pidiendo perdón, como este paralítico, pero a otros que no creen en Cristo, les da la oportunidad también de rechazarlo y de odiarlo, como aquí se vio. Estas dos reacciones hay siempre ante la presencia de Jesucristo. O caes implorando perdón y misericordia, o lo odias. Una de las dos. ¿Cuál es tu reacción y tu actitud ante Cristo en estos momentos? Es todo. Voy a terminar repitiendo una muy conocida poesía que se llama A Cristo Resucitado. No se sabe bien quién fue el autor. Por eso es anónimo, pero bueno, ahí va. Dice así, ¿lo conocen ustedes? No me mueve, mi Dios, para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme el ver tu cuerpo tan herido. Muévenme tus afrentas y tu muerte. Muévenme, en fin, tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara. Y que aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera. Pues, aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Dios te bendiga. Recibe a Cristo en tu corazón. Él tiene poder para perdonarte. Él tiene poder para sacarte de la situación difícil que tú tengas o imposible que tú tengas. Dios te bendiga. Amén.